Gracias. Y entonces, tal como dice el título de esta transmisión, continuamos desarrollo de plataforma web. Ya había hecho yo una transmisión referente a esto, que esto es más alejado de los temas comunes del canal, pero que me di cuenta que de todos modos a una que otra persona le interesó, que básicamente estábamos desarrollando plataforma de hosting. Esto no es como tal que estemos montando un servidor de alojamiento, sino más bien lo que estábamos planeando hacer, aunque realmente ni siquiera sé si lo voy a terminar utilizando o no. Básicamente, casi digamos que solo por diversión y experimentación, es desarrollar una plataforma en la que las personas puedan registrarse y contratar servicios, así como administrarlos. Esto se supone que estaría centrado en la generación de clientes referentes a hosting, pero pues realmente esto se puede cambiar a muchas cosas. Simplemente se cambiarían los campos, los valores de los distintos datos y básicamente lo que estamos desarrollando es lo que comúnmente se le conoce como un CRUD o un ABC, básicamente simplemente una plataforma web en el que haya tanto un panel de administración para administradores, obviamente, como un panel para clientes, en el que puedan entrar y hacer distintas cosas. Entonces, listo. PR Diversitube dice hola, hola. Juspers H dice saludos a todos. H Castronet dice buenas. Muy bien, buenas, buenas. 9 personas a esta hora. Muchas, muchas gracias. Al fin tengo micrófono, por cierto. Y bueno, entonces, básicamente eso es lo que estábamos haciendo. Y lo único que llevábamos era directamente los campos que vamos a necesitar en la base de datos. Parece que no hemos avanzado nada, pero es que directamente a partir de eso es como va a funcionar todo. Primero se intenta planear un poco, pues para no estar haciendo cosas a lo tonto, aunque de todos modos, conforme va avanzando el desarrollo, es muy probable que haya muchos cambios, porque una cosa es el planteamiento inicial y otra cosa es al ir probando la plataforma al mismo tiempo que se va desarrollando, cuando uno nota qué cosas faltan, sobran, etcétera, etcétera. Listo, entonces, CRUD, create, read, update, delete, exactamente. Crear, leer, actualizar, eliminar. Harvey Aguilar dice hola, hola. Entonces, para ello nosotros ya lo que teníamos era directamente pues la base de datos la estábamos haciendo. Una base de datos sencilla, tampoco esperábamos hacer algo súper, súper profesional ni nada, porque de todos modos no es tal cual que vayamos a realizar este sistema muy, muy a fondo. Teníamos esto de por aquí, que por cierto ni siquiera está completo, y teníamos hosting panel, ¿será esto? Así es. Teníamos lo que posiblemente serían nuestras 3 tablas de la base de datos, que serían los usuarios como tal, los servicios contratados y el catálogo de servicios. Entonces, con esta información de por aquí, pues vamos entonces a pasar esto directamente a la base de datos, que aquí, según yo ya la teníamos hecho, pero por lo que estoy viendo no. Solo tenemos la tabla usuario dentro de nuestra base de datos hosting y dentro de usuario tenemos su identificador único, el nombre, el correo electrónico, la contraseña y si el usuario está activo o no, si es una cuenta eliminada o no, digamos. Una vez con eso, pues otra cosa que vamos a necesitar son las otras 2 tablas. Vamos a hacer, por ejemplo, la de servicios, que por cierto, aquí también nos faltaría para el panel de administración, pues un tipo de usuario distinto. Pero digamos que inicialmente vamos a desarrollar solo la parte de, como tal, el cliente, solo la interfaz del cliente, que de hecho probablemente seguir con la lógica simplemente va a ser aburrido, así que qué tal si nos pasamos directamente al desarrollo de la interfaz. De todos modos, la base de datos ya tenemos más o menos cómo va a ser, así que con eso podemos pasar directamente a desarrollar la interfaz. Creo que sería más interesante para la transmisión en vez de seguir con cosas de la base de datos que estábamos haciendo la vez anterior. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente tiene un servicio de hosting, por ejemplo? Que se supone lo que haríamos, pues obviamente tiene una interfaz inicial, una página inicial, como por ejemplo entramos a HostGator, obviamente un montón de marketing y quién sabe qué tanto, y después entre sus opciones se debería de poder registrarse o iniciar sesión. También por aquí probablemente
se pudieran ver ya de una vez los servicios que se pueden contratar, todavía sin siquiera estar con una sesión iniciada. A partir de ahí se pudiera intentar ver lo que hay disponible para contratar y de ser así, pues la persona se registraría. Una vez que la persona se registra e inicia sesión, lo que vería serían quizá un panel con los servicios contratados y a la vez de servicios contratados también tendría los servicios que puede contratar, si es en dado caso de que requeriría otro. ¿Sabías que existe una página que es parecida a ChatGPT, pero tiene versión E 3.5 y 4? ¿ChatGPT tiene versión 3.5 y 4? ¿O no sé a qué te refieres? Muy bien, entonces básicamente ocupamos la home, el inicio de sesión o login, el formulario de registro, la interfaz de los servicios contratados y la interfaz de los servicios a contratar. Básicamente 5 cosas. Inicialmente con esas tendríamos suficiente. Entonces para ello, lo que comúnmente se utiliza al momento de hacer estas cosas en programación web, pues son HTML, CSS, JavaScript y en la parte del servidor PHP. Es lo que comúnmente se utiliza. Hay más cosas que se pueden utilizar, frameworks y sabe qué tanto, pero todo esto básicamente casi que lo que después genera es un HTML con CSS y JavaScript. Así que en este caso lo vamos a hacer así, sin librerías ni grandes cosas, simplemente desarrollando todo nosotros mismos. Para ello entonces, voy a quitar un momento la pantalla. Voy a abrir por acá Visual Studio Code. Si no tengo nada abierto, ok. Entonces, vamos a crear una nueva carpeta en la que empecemos a desarrollar nuestro proyecto, que de hecho a lo mejor ni siquiera ocupamos una carpeta, simplemente lo metemos dentro de htdocs, que es donde va a estar pues directamente toda nuestra interfaz web de manera local en XAMPP. No vamos a contratar un servidor para apenas estar desarrollando. Digamos que este es como si fuera nuestro dominio, nuestra página principal, y ahí es donde vamos a realizar todo. Buenas Juan, ¿qué hay hoy? Vamos a seguir con el desarrollo de la disque plataforma de hosting y digo disque porque pues básicamente simplemente digo mucho mente, pues para ver cómo se desarrollaría algo similar, de acuerdo a lo poco que yo sé, obviamente. ChatGPT, Maul Dev, ponle punto en los espacios. Quizá después lo veamos, ahorita quizá no es el momento, aunque de por sí ChatGPT tiene 3.5 y 4. A ver, entonces, aquí comúnmente la forma en la que inicia un dominio o una subcarpeta es en el archivo principal PHP o HTML. Si nosotros aquí generamos, por ejemplo, test.html y escribo aquí hola, lo que va a pasar es que acá al entrar al supuesto dominio, dependiendo de la configuración del hosting, o nos mostraría la lista de archivos o no nos mostraría nada. Si nos muestra la lista de archivos o entramos directamente a esa URL, pues podemos ver el contenido HTML, podemos ver esa página, por así decirlo, de ese código que tenemos, de ese archivo. Pero comúnmente en el dominio raíz o o en una carpeta, lo que sea, no entramos directamente nosotros de forma manual a un archivo en específico, sino que ya de por sí nos carga un archivo. ¿Cómo podemos hacer eso? El no tener que entrar a uno. Es tan simple como que se llame o index.html o index.htm o index.php. Simplemente de esa forma, al nosotros intentar entrar, nos va a abrir directamente ese archivo. Aunque haya más, ese es el que va a estar abriendo. Entonces, si este va a ser nuestra página principal, digamos, donde vamos a tener la landing de venta y todo ese tipo de cosas, pues por aquí debería de haber un menú, debería de haber un cuerpo de la página y un pie de la página. En el menú principal, pues estaría el logo, estarían las distintas opciones del menú, como los servicios, y estaría para iniciar sesión y registrarse, y quizá contacto y otras cosas. Entonces, para ello vamos a ver más o menos cómo es la interfaz que se debería de hacer en HTML para ese código. Principalmente empezaremos con doctype HTML,
Que esto básicamente es el estándar de cómo debe iniciar un código HTML5. Es simplemente como un dato adicional dentro del mismo código que indica pues que es HTML. Una vez con eso, escribiríamos HTML y pues aquí dentro iría todo el código. Iría nuestro head, que es la cabecera, o bueno, no es cierto. eh, Iría head y body. Head son todos aquellos datos externos que no se visualizan tal cual en la página, pero que aún así ahí están esos datos, como lo puede ser el favicon, como lo puede ser el metatítulo, como lo puede ser incluir algunos códigos externos, etcétera, etcétera. La metadescripción, todo eso va por aquí. Y dentro de body, pues tal como body significa, es el cuerpo del contenido, el cuerpo del HTML. Buenas noches, pedir el código a GPT. También sería una buena forma, pero pues perdería un poco el sentido. Entonces, aquí, por ejemplo, para poner el título, pues escribimos title y aquí ponemos inicio. O bueno, hostings Juan. Qué sé yo. Ahí está. Y con eso ya tenemos el título. Entonces, también se pudiera poner otras cosas para el favicon y todo eso, además de la inclusión de CSS, que son hojas de estilo, son las que le dan todo el diseño atractivo a un esqueleto, a una estructura que ya tenemos de elementos. Dentro del body, entonces, es donde nosotros podemos agregar todo el código, todo el texto, toda la información que va a estar visible en la página. Y así como va a estar visible, pues entonces aquí vamos a comenzar haciendo la parte, por ejemplo, de la cabecera, que dentro va a tener un nav o un menú de navegación. Aquí va a estar el menú. Obviamente esto hay muchas formas de hacerlo. Podemos hasta omitir el header. Si es que no vamos a tener más cosas en el header, podemos dejar simplemente nav, etcétera, etcétera. Y de hecho, pues en este caso lo vamos a dejar así, simple. Una vez del nav, tendríamos, por ejemplo, una sección, un artículo, no sé, que es donde va a estar ya todo el cuerpo del contenido. Tenemos menú, tendríamos el cuerpo, bueno, sí, la parte más importante con toda la información y el pie de página. Muy bien. ¿Para qué se supone que estamos poniendo tanta cosa si de todos modos aquí se ve igual? Pues porque aún no le damos todo el diseño ni demás cosas. Ahorita pues simplemente se ve un elemento por línea. ¿Por qué aquí aparece de esta forma? Porque está tomando una codificación de caracteres incorrecta. Está tomándola en inglés y pues al poner tilde no la interpreta correctamente. Entonces aquí pusiéramos metacharset UTF-8. De esta forma recargamos y se arregla. Así entonces, ahora que tenemos esto, vamos a ver una cosa que vamos a poder hacer. Que de hecho, por ejemplo, este tipo de cosas, pues no hace falta ser tan experto en código, porque pues algo simple se lo podemos pedir a ChatGPT. De hecho, vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, supongamos que sé más o menos cómo generar una hoja de estilos, un archivo CSS, pero que no sé cómo incluirlo. Por ejemplo, nosotros por aquí tuviéramos quizá CSS, una carpeta llamada CSS o style, qué sé yo. Vamos a ponerle CSS y dentro a lo mejor vamos a tener un archivo main.css que va a ser pues nuestro archivo principal, de donde va a estar toda la parte para darle diseño bonito a este esqueleto, a esta estructura. Pero ahora, si aquí pongo código, ¿por qué no cambia? Pues porque tenemos el archivo, pero acá de ninguna forma lo estamos incluyendo. Entonces supongamos que no sabemos cómo, le pudiéramos preguntar directamente aquí. Algo como esto, y pues aquí ya nos diría que es básicamente esta parte. Obviamente nos dio más código y más cosas, que de hecho esto ahorita lo vamos a utilizar también. Esto es la forma en la que se incluiría. Se pueden agregar más datos, menos en esta etiqueta, pero básicamente algo como esto. Y entonces aquí indicaríamos css main.css. ¿Por qué lo pongo de esta forma en vez de indicar el dominio? Porque ahorita ni siquiera tenemos dominio. Y una vez que subamos todo
a una página web o lo cambiemos hacia otro lado o lo que sea, pues en vez de tener que estar cambiando todas las rutas completas, mejor simplemente indicamos que desde la raíz se dirija a esta carpeta, a ese archivo. Ahora, no es lo mismo ponerlo así que ponerlo así. Ahorita vamos a ver por qué. Em, Básicamente, la diferencia entre poner esto o no es que si no ponemos esa primera diagonal, lo que va a suceder es que cuando estemos en alguna subcarpeta o lo que sea, dado que nosotros no pusimos una diagonal al inicio, va a buscar este archivo entrando de esta forma. Y nosotros no queremos que entre a esa carpeta desde la carpeta que estamos, sino que desde la raíz entre a esa ruta. Entonces, para hacer eso, por eso se indica esta diagonal al inicio. Simplemente de esa forma, y si tenemos todo bien escrito, guardamos, recargamos y ahí está. Ya se aplicó el código que tenemos por acá. Aquí entonces tenemos como tal la estructura que está tomando nuestra página y acá el diseño que va a tener esa estructura. Por ejemplo, más que hacer esto, lo que podemos hacer es a nav, section y footer, pues darle más o menos la interfaz que se merece. Entonces para ello lo que haríamos sería nav. Y a lo mejor el nav pues va a ser una barra que va a estar de manera horizontal desde la izquierda, desde el inicio, hasta el final, hasta la derecha. Entonces para ello pudiéramos poner, no sé, que ancho sea 100%, eh, que tenga un color, cualquier cosa. De hecho, el color no hace falta indicarlo con palabras, sino que directamente lo podemos indicar pues con su código de color hexadecimal. Ahí, por ejemplo, pusimos el color negro. Y podemos poner que el texto que hay adentro, pues que sea blanco. Ay, aquí lo puse mal. Ahí está, por ejemplo. Podemos hacer que tenga un padding. El padding básicamente es espacio que va a quedar libre, pero desde dentro del elemento. De esta forma. Vamos a ver aquí cómo se va a apreciar en menú. Quedó un espacio todo alrededor, pero dentro. Existe otro que es margin, que también funciona igual, pero no, porque este es por fuera. Esos 8 píxeles los va a aplicar por fuera. Entonces, en este caso, los ocupamos por dentro. Obviamente le podemos dar más diseño y otras cosas, pero aquí está sucediendo otra cosa. ¿Qué cosa? Acá queda espacio, acá queda página. ¿Por qué ahí no? ¿Por qué está quedando así y por qué acá sí queda bien? Pues porque los navegadores ya de por sí, aunque nosotros no pongamos nada, ya están dando cierto diseño. ¿Por qué? Porque si no, ni siquiera hubiera un tipo de letra, un tamaño de letra, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay dos cosas que podemos hacer, o nosotros estar intentando suplir todos esos fallos, o existen algunos archivos como normalize.css, que básicamente es un código ya escrito, un código CSS, que intenta quitar todo el formato que ya tiene de por sí un navegador. Podemos aplicar este, o podemos nosotros mismos estar haciendo cosas como la siguiente. Asterisco indica todos los elementos, que todos los elementos no tengan margen, no tengan padding, etcétera, etcétera. Y con algo como eso vamos a ver qué sucede. Ahí está. Ya no tiene margen ni padding, ningún elemento, solo lo que nosotros le vayamos a indicar. De esa forma lo podemos solucionar. Parece que es tan simple. Sí, tan simple para ese fallo que tuvimos ahorita. Pero acá vemos más fallos que se pueden corregir. Bueno, no son fallos y no es corregir, pero me entienden. Listo. Entonces, ahí ya más o menos tuviéramos el espacio para hacer el menú. Para hacer el menú, pues hay muchas formas, pero digamos que una de ellas es generar una lista. Así como cualquier tipo de lista que tiene una viñeta, una bolita al inicio, hay dos tipos de listas, las numeradas y las que tienen una bolita, pues esta es de las que tienen ese símbolo al inicio de cada línea. Aquí pudiéramos poner eh, logo, que aquí iría el logo, luego quizá iría inicio o home. Esto es muy recomendable. Comúnmente la gente que ya tiene conocimiento de todo esto sabe que al dar clic al logo comúnmente te lleva a la página principal. Pero para la gente que no lo sepa, aún así es bueno tener como tal un botón que diga inicio. Aquí estoy omitiendo algo, pero también para después mostrar algo que podemos eh,
acelerar un proceso que se nos va a olvidar. Tenemos entonces donde iría el logo, tenemos inicio, a lo mejor tenemos servicios, contacto, bueno, eso ahorita no, iniciar y quizá registrarse. Obviamente se puede hacer con más diseño y más cosas, pero básicamente algo como esto. ¿Qué está pasando aquí? Pues que es una lista. De hecho, no se alcanza a ver la bolita, pero por ahí debe de haber una bolita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora con esto que tenemos por aquí? Pues es que a esta lista en concreto, no a todas, a esta en concreto, hacerle unas cosas. Se puede directamente, porque si acá yo pongo ul li, a todos los elementos ul li, que haya en mi página, se le va a aplicar eso, pero yo solo quiero a este de por aquí. Entonces, se le pudiera llamar de alguna forma, se le puede poner un ID y que sea menú, por ejemplo. Y entonces, acá simplemente se escribiría de esta forma y ya estaríamos dentro de ese elemento para aplicarle diseño. Pero a veces ni siquiera es necesario esto. ¿Por qué? Porque ya de por sí existe un claro patrón que nos indica dónde están esos elementos. Y es la lista que está dentro de nav es la que nos va a interesar. Si solo va a haber siempre una lista dentro de nav, ¿para qué ocupo ponerle aquí un identificador o otras cosas? Simplemente hago nav, ul, li y listo. Aquí, por ejemplo, puedo hacer display inline block y esto es simplemente que la forma de mostrarse sea bloques, pero en la misma línea, no bloques en líneas separadas. De esta forma, obtenemos algo como esto, que ya va tomando forma. Ahora, va tomando forma, pero aún le queda mucho. Y en ese mucho que le queda es que sean enlaces. Esto, tal como comentaba, lo hice a propósito para lo siguiente. Si nos llega a pasar algo como eso, pues es tan simple como buscar el elemento al que le queremos agregar otra cosa. Ahí está. Ahí que dice. Ahí está. Se puede expresiones regulares y otras cosas, pero no hace falta. Ya aquí, pues obviamente cambiar el enlace de hacia dónde nos llevaría, pero ya está convertido en enlace. Y aquí vemos otra cosa. Comúnmente los enlaces ya tienen de por sí un diseño, que quizá ese diseño no lo vayamos a cambiar mucho ya dentro del contenido, pero en el menú sí. Entonces, nav, ul, li, a, lo ponemos quizá en blanco, quizá le quitamos, ¿cómo era? Underline, no, text decoration none. Y con eso le deberíamos de quitar la línea de abajo, así es, y ya lo pusimos en tono blanco. Ahí ya va quedando mejor y vemos que al pasar el cursor, pues se transforma en manita, que indica que es un enlace. Muy bien, ahora, están demasiado cerca los elementos, demasiado pequeños, etcétera, etcétera. Pues lo que voy a hacer es directamente por acá, voy a cambiar el tamaño de todo el texto y vamos a ponerlo, por ejemplo, a 18 píxeles. Algo así. Y ahora, bueno, además de que tiene un diseño horrible y unos tonos horribles, vamos a hacer que el menú sea así, no tan oscuro directamente. Adolf dice, hola banda, hola, hola. Aquí ahora lo que vamos a hacer es que estén un poco más separados los elementos. Para ello hacemos un padding dentro de cada enlace que sea, por ejemplo, de 8 píxeles. El detalle, cuando ponemos directamente padding o margin, que pone 8 píxeles arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, nosotros podemos indicar en qué lugar en concreto, a la izquierda, arriba, abajo, derecha, o podemos indicarlo también de esta forma, que es arriba y, bueno, de forma vertical y de forma horizontal, o podemos indicarlo para cada lado, etcétera, etcétera. En este caso, quizá nos interesaría hacerlo solo a los lados, no arriba y abajo. Arriba y abajo ya de por sí tiene espacio desde acá mismo, que a lo mejor hasta este lo quitamos, por cierto. Este padding mejor que sea directamente el de acá. Que arriba y abajo tengan 8 píxeles y que a los lados tengan 12, por ejemplo. ¿Por qué está sucediendo esto? Esto está sucediendo porque estos elementos no están puestos como bloque. No están puestos como bloque, no se les puede dar tanta dimensión y cosas. Ponemos bloque y asunto arreglado. Sigue estando muy pequeñito, qué sé yo, esto ya es obviamente cosa de diseño, de cómo lo queramos.
No quisiera ser muy molesto con esto, pero te recomendaría usar clases. Usar hoy en día etiquetas se considera mala práctica en CSS. Sí, pero se supone que, o sea, obviamente de todos modos yo no soy muy experto desarrollando, pero aparte se supone que estamos intentando hacer las cosas simples. A eso vamos. No se debería de usar en un desarrollo directamente HTML, CSS, JavaScript y PHP hasta por la velocidad de desarrollo. Obviamente, para un experimentado puede quedar más limpio el código y todo eso, por eso vamos a hacerlo de esta forma, es súper lento. Y hasta pudiéramos utilizar un WordPress o lo que sea modificado con extensiones, pudiéramos usar una plantilla ya existente en vez de desarrollar todo desde cero. Aquí simplemente el objetivo pues es estar viendo como de manera simple cómo más o menos es la lógica. Ya obviamente hay muchas cosas que nos facilitan. A eso vamos, existe WordPress, pero aquí estamos intentando haciéndolo simple. Em, Además de que, bueno, también repito, no es como que yo sea un experto desarrollando, aquí simplemente estamos viendo bajo mi poco conocimiento. Muy bien, entonces lo tenemos de esta forma y de hecho esto lo pudiéramos mandar al otro lado y quién sabe qué tanto. Otra cosa que quizá vamos a hacer, mm, bueno, primero vamos a poner más padding, vamos a poner mucho más, así quizá, aquí iría el logo o hasta más todavía, qué sé yo, así está bien, así. Aquí iría una imagen que de momento no tenemos. Algo que vamos a hacer es que al pasar el cursor haya algo que nos indique, que nos muestre que sí estamos pasando el cursor, no solo como tal que cambie el cursor a una manita, sino que haya como más, ¿cómo lo podemos decir? Ay, se me fue la palabra. Bueno, básicamente que al usuario le dé la impresión de que sí está sucediendo algo ahí. Entonces, para ello podemos hacer que esos elementos, una vez que se pase el cursor por encima, cambie algo. Por ejemplo, que el tono sea completamente negro. Al hacer eso, ahí notamos ese cambio. Así como esto, podemos hacer muchas cosas, pero creo que ya con simplemente algo así, se nota mucho mejor. No sé qué tanto se nota en el directo, pues porque pierde calidad y tonos. Vamos a hacer esto mucho más claro para que se alcance a apreciar mejor. Ahí está. Quizá también deberíamos de cambiar el tipo de letra. Eso lo voy a hacer directamente por acá, para que no se aplique a todos los elementos, porque a lo mejor tenemos un elemento de código y otras cosas, y ahí vamos a querer cambiar el tipo de letra. Pero el tipo de fuente común, podemos poner font family. mm, a ver, eso es muy Mac. Ahí está. Así se va viendo mejor. No te olvides el box sizing, border, guión box en el asterisco. Ah, cierto, sí, para los elementos que tomen el tamaño directamente a partir del borde, que no se tome. Bueno, esos detalles sería mejor irlos viendo conforme van sucediendo, pero bueno, antes de que se me olvide, muchas gracias. Esto básicamente nos va a permitir que el tamaño de los elementos sea tal cual el tamaño que le indicamos y no el tamaño que le indicamos más luego los márgenes, etcétera, etcétera. Esa es una forma de solucionar ese pequeño detalle. Muy bien, aquí tenemos esto y hacer que estos elementos se vayan para acá. Es que hay muchas formas. Se puede hacer hasta como estilo tabla y otras cosas con mismo código, pero una forma en la que antes se hacía, en la que muchas páginas lo sigue haciendo porque además es una forma muy simple, aunque no sería la mejor práctica, se supone, pero en cuanto a programación es súper fácil, es aplicar lo siguiente. Es como, por ejemplo, centrar el texto así, se puede. Ahora, ¿es recomendado o no? De hecho, hasta aquí mismo me sale en rojo, pero a ver, ¿funciona? Sí, ahí está. Algo como eso comúnmente se sigue haciendo, a pesar de no ser lo mejor, en esto de por aquí. Queremos hacer que esto salga a la derecha, que se venga hacia acá. ¿A qué moví? ¿Qué hice? Auxilio. Ah, ¿eso? Ah, ya vi qué hice. Aquí di demasiado para atrás y quité los enlaces. La parte de aquí.
No sé qué había hecho, pero listo, ahí está. No estaban cerrados los enlaces. Bueno, básicamente queremos que esto se mueva a la derecha. Existe un código, una propiedad CSS llamada float, que de hecho la podemos poner acá mismo, pero ¿qué va a suceder? Si la aplico aquí, se va a aplicar a todos los elementos y yo solo quisiera que estos dos elementos se muevan a la derecha. Entonces, una práctica que quizá no sea tan bueno en sistemas grandes y robustos. En sistemas pequeños no hay mucho problema porque de nada sirve seguir tantas buenas prácticas si realmente ni siquiera va a haber mucha cosa que pueda interferir o lo que sea. Aquí se puede aplicar directamente código CSS. Se escribe style, float, right. Vamos a ver qué sucede. Pues no sucedió exactamente lo que quería. Vamos a mover esto. Quiero aplicarlo también a esto otro. Ah, no, ya sé que estoy haciendo mal. Lo estoy haciendo dentro del elemento lista y lo que queremos mover del lugar es el elemento lista, no solo el enlace. Ahí está, se movió hacia la derecha y eso mismo haríamos con el siguiente. ¿Es la mejor práctica? No. Pero para cosas pequeñas, seguir tantas mejores prácticas a veces solo nos ocasiona que el código sea demasiado complejo para cosas innecesarias. Para cosas tan simples se puede llegar a suplir así. Pero si ya tenemos algo súper, súper avanzado, obviamente esta no es la mejor forma. Que por cierto, sí, ahora vamos a ver un pequeño detalle. Si esto lo apreciamos cómo se vería en móviles, además de que lo tenemos que hacer responsivo, aquí tenemos el primer detalle. Esto ni a responsivo llega ni tan siquiera poquito, porque se tendría que hacer un montón de zoom y todo, porque está solo pensado para las dimensiones de escritorio. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Hacer que se jugar con algo de escala, simplemente, que por cierto por acá lo teníamos. Aquí ya nos había puesto este código. Esto de por aquí lo que nos permite es que el ancho de la ventana o de nuestra página sea el ancho de las dimensiones del dispositivo. Entonces, si simplemente aquí aplicamos esto, de cierta forma ya comenzamos con el diseño responsive. No sé por qué me salió eso ahí abajo. Así que si ahora hacemos esto, ahí está. Ya nos sale que tenemos que hacer un montón de zoom. De todos modos, los elementos que se supone que estaban a la derecha, sabe dónde andan, pero bueno, ahí ya es simplemente cambiar la hoja de estilos para, que de hecho hay otra mala práctica ahí que estamos aplicando, solo sería modificar, agregar código adicional de a partir de ciertas dimensiones de pantalla que se comporte diferente. Ahorita voy a mencionar otra cosa ahí, hover. Estilo tabla con grid, mejor usa Flexbox, así complicamos menos, ¿cierto? También Flexbox. Apenas hace poco lo probé con Flexbox. Código CSS directamente en la etiqueta que quieres modificar se considera una muy mala práctica, pero hoy en día existe Tailwind y es casi lo mismo. Lo raro es que los estilos en las etiquetas cargan más rápido y es más eficiente hoy en día que tenerlo en un archivo por separado style.css. Sí, exactamente. También por la forma en la que trabaja el navegador, que lo que quiere comúnmente es mostrar lo más rápido posible y primero carga el HTML y después el diseño externo CSS. Así que cuando lo ponemos directamente en el HTML, pues lo hace inmediato casi. Pero pues volvemos a lo mismo, malas prácticas hay en todo, aunque no debería de haberlas, pero bueno. Así que manéjate como quieras, pero nunca en la vida uses important. Ah, cierto. Eh, También algo que he visto muy común es el Z-index, que ponen 999 y luego intentan poner algo superior y ponen 99999. Pero bueno, esos son otros datos. Básicamente lo de important es lo siguiente. Digamos que tenemos este tipo de letra. No, ¿en dónde se pudiera ver fácilmente? Ah, ya sé. Bueno, no es el mejor ejemplo porque es que no, ahí no se va a aplicar tal cual lo que digo. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Esto, tenemos que los elementos, el texto de aquí arriba sea blanco. ¿Y qué sucede si ahora me arrepiento y en uno quiero que sea rojo? A lo mejor aquí pusiera color red, green, blue. Eso sería el rojo. Ahí que estoy haciendo. Así. ¿Qué sucede? Oh, no se está aplicando. ¿Por qué no se está aplicando el color que le indiqué? Ay, estoy bien tonto yo también. Lo estoy aplicando en el incorrecto. Esto es dentro de acá.
Ahí ya ponemos uno en rojo, pero ahora digamos, no, 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 pero es que no quiero que ese se cambie a rojo. Entonces, lo que a veces se hace es empezar a jugar con esto, poner important. Cuando se pone important, se supone que estamos indicando que ese valor no se puede modificar. Entonces se omite el otro código que tenemos acá. Por eso queda blanco aún así. Ahora, ¿qué sucede si aquí ponemos un important? Pues que resulta que siempre sí, vamos jugando con important, intentándole ganar uno a otro, en vez de simplemente tener bien desarrollado nuestro código para que funcione como debe de funcionar en los momentos en los que debe de funcionar o no, en vez de estar jugando también con important y otras cosas. Así volvemos a lo mismo. Hay muchas malas prácticas y de hecho esto es algo que es imposible de evitar, desgraciadamente. Y más, digamos por ejemplo, Windows o Mac o Linux o Android o cualquier código ya muy grande. Probablemente existen archivos, existen líneas de código que no se han modificado desde hace 10, 20 años en algunos códigos que existen. ¿Qué sucede con todo eso? Que a lo mejor ya tienen muchas cosas que no se utilizan o que ya ni siquiera nadie sabe ni siquiera cómo funcionaban, etcétera, etcétera, porque pues simplemente al ser algo hecho por humanos es imposible que todo encaje perfectamente y que solo haya código limpio y que bla, 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 etcétera, etcétera. Con lo cual, por eso hay algunas veces que salen nuevas versiones de cosas que cambian mucho. Por ejemplo, a lo mejor de Python 2 a Python 3 o yo qué sé, cualquier cosa que lo que se intenta hacer es casi que desarrollarlo desde cero. Y digo casi porque digamos que hacen una nueva carpeta en la que empiezan a meter de nuevo todo bien estructurado a como ahora quieren trabajar todo, pero en ese nuevo código empiezan a meter código del anterior, pero solo aquel que van necesitando. Y de esa forma es como van limpiando, porque ahorita, ok, ahorita más o menos puedo tener control de esto, pero digamos que este código lo sigo desarrollando a diario durante un año, va a llegar un momento en el que en vez de aplicar cosas que ya existen, voy a escribir unas nuevas que van a reemplazar las que ya existen y a lo mejor hacían exactamente lo mismo y es un desastre con eso. Pero desgraciadamente así funciona. Eh, para serte sincero, yo manejo en Z-Index de 10 en 10, pero hay salvajes que lo manejan en 1000, sí, o puro 999. Importan quiere decir, no sé usar CSS y me vale lo que pase de aquí en adelante. Sí, exactamente. Es algo similar a lo que quizá personas un poco, bueno, no sé en qué lenguajes, pero yo en C, cuando desarrollaba en C, que ya es poco común solo para cosas más a bajo nivel, bueno, no es bajo nivel, pero cosas que quieres que funcione mejor más cerca de la máquina, eh, existe un código, un comando que es goto o goto, dos puntos, que básicamente funciona de la siguiente forma. Digamos que este es un código, un algoritmo que funciona línea por línea. A lo mejor aquí yo ponía, hola, dos puntos. Y a lo mejor en alguna parte del código, nada más porque sí, rompiendo toda la lógica del código, toda la estructura, podía hacer algo como go to, hola, punto y coma. ¿Qué sucedía? Que a lo mejor había ciclos, a lo mejor había condiciones, a lo mejor había un montón de cosas, y yo nada más de rebelde me saltaba toda la estructura en vez de hacerla bien para de una forma llegar a la otra parte del código, pero eso también está súper, súper mal. Y pues existía el código, ya de por sí existía la función para realizar eso, pero así hay muchas cosas que no se deberían de hacer y se terminan usando. GoTo se mamó con eso. Ahí vemos a alguien que sí sabe de lo que habla, más que yo. Él nos debería de dar clases. A ver, listo. Tenemos esto entonces. Ya más o menos le vamos dando forma a esta parte de arriba, que ahora vamos a tener otro gran detalle. Bueno, aquí se pueden agregar imágenes, etcétera, etcétera. Aquí se puede poner IMG, y poner una imagen en vez de directamente que diga el logo, pero eso da igual. Mínimo hay que ponerlo como negritas. Ni se nota la diferencia casi, pero bueno. Y de hecho le podemos cambiar el tono, qué sé yo, pero así está bien. Otra cosa, se podrían agregar iconos o hasta un simple emoji, que no es la mejor práctica. Pero algo como esto, pues ya daría una interfaz más decente, quizá. Pero aquí vemos un detalle. A pesar de que los emojis se supone que se comportan como un carácter, ahí alcanzo a ver unos píxeles que sobresalen.
Y así como hay píxeles que sobresalen en cada sistema operativo, o hay iconos, emojis distintos, o algunos no cargan, o algunos se van a ver más arriba o más abajo, así que para eso existen librerías en concreto que ya nos permiten todo eso. Por ejemplo, está, ¿cómo se llama? Font Awesome, que esta es una librería que instalamos directamente, aún sirve la 4, por cierto, y simplemente escribiendo en un elemento i una clase nos sale ese icono. Una vez que tengamos importado este CSS, JavaScript y lo que se necesite. Y es una forma de hacerlo. Pero bueno, eso ya son cosas más avanzadas. Ahora, un detalle que pasaría aquí es que probablemente, sin importar en qué parte de este sitio web nos encontremos de esta plataforma, probablemente va a haber elementos que siempre son iguales en todos lados, como por ejemplo el menú. No importa, por ejemplo, digamos que esto es un WordPress. No importa en qué entrada esté yo dentro, lo de arriba debería de ser igual, ¿no? Entonces, tendría que en todos mis códigos, a pesar de que cambiara el contenido de aquí, poner todo lo demás. Eso sería código innecesario, haría más lento todo nuestro proyecto. Bueno, no más lento, no, más pesado todo el proyecto. Y no solo eso, el mayor problema es una modificación. Si yo quisiera modificar algo, no lo tendría que modificar en un lugar, lo tendría que modificar en todos para, sin importar en qué entrada, en qué elemento esté, pues que en todos cambie. Entonces para esto es cuando empezamos a intentar hacer todo lo más dinámico posible. De hecho, lo que acabo de decir de entradas, para empezar, es falso, porque ni siquiera serían las entradas directamente como un archivo HTML. Sería más bien un archivo un solo archivo HTML o PHP que haga una consulta, extraiga los datos de la base de datos y con esa misma estructura, con ese mismo código, lo único que cambie sea, inventémonos aquí esto. PHP, sí se ponía así o así, ahí se nota lo poco que programo en esto. Echo y aquí article, suponiendo que ya lo tenemos. Y de esta forma se imprimiría el artículo y pues solo tendríamos un solo archivo para todo. Así como haríamos esta parte, también podemos optimizar esto de por acá. Que en vez de siempre estar escribiendo esto, etcétera, etcétera, pues que ya de por sí lo podamos estar como automatizando. Que simplemente esto esté en un código por separado y que lo podamos importar cada vez que lo necesitemos. Vamos a tener distintas interfaces, distintas páginas, etcétera, distintas secciones, pero que en todas las que quiero el menú, simplemente sería como escribir incluir menú y luego ya todo lo demás que va a ser diferente y simplemente con haber escrito incluir menú, siempre poderlo incluir. Eso ya es, pues es obviamente estar haciendo el código más dinámico, separando cosas, pero pues antes de eso, primero démosle algo de interfaz, ¿no? Algo de apariencia y luego ya empezamos a separar y optimizar un poco. O bueno, eso ya depende también de la forma de trabajar. Puedes utilizar los códigos universales ASCII en tu HTML, así cargará lo que quieres sin importar el sistema operativo o dispositivo. Eso está muy bien. Para ser dinámico puedes utilizar React. Sí, también. Yo para ser dinámico y todo eso comúnmente lo hago yo todo por mi cuenta, directamente en PHP, pero sí, formas hay muchas. De hecho, no, React. ¿Cómo se llama el de Facebook? Native. No, ay, ya no me acuerdo. Y también Ionic. Estaba muy raro, pero interesante. Con este llegué a desarrollar una estilo gestor de contraseñas para una empresa. Gestor de contraseñas, pero de todos los clientes, de todos los servidores y todo eso. Y funcionaba, pero bueno, ya no recuerdo ni por qué estoy mencionando eso. Bueno, para ser dinámico el CSS utiliza variables, exactamente. Fa dice hola, hola Fa, saludos amigo, atento desde Perú, hola, hola, Node.js, no, Native Script. Ay, quién sabe, ni siquiera recuerdo para qué lo quería mencionar. Pero bueno, sí, de CSS.
en vez de siempre estar indicando los tonos, pues ¿qué sucede en una página? Que no es que cada elemento le vamos a poner el elemento que nos plazca, que a cada elemento le vamos a poner el color que nos plazca, sino más bien vamos a tener como una hoja de colores, o no sé cómo decirlo, sí, de estilos, en la que una tabla de colores en la que ya vamos a estar indicando qué colores va a usar nuestro sitio web. Que a lo mejor el menú va a tener ese color, pero con texto blanco, y a lo mejor los enlaces va a tener el color que tiene toda la barra del menú y ese tipo de cosas. ¿Qué sucede entonces si, por ejemplo, yo acá adentro, qué sucede entonces si yo quisiera que este enlace de aquí y esto de por acá sea del mismo color? Voy a tener que hacer entonces que dentro de la sección los enlaces sean color naranja y que a lo mejor el menú también sea naranja, y luego cuando quiera modificar algo, tenerlo que modificar en todos los lados y quién sabe qué tanta cosa más, pues no, para ello existen las variables en CSS, que después, una vez que las tenemos declaradas, simplemente la forma de acceder a ellas es de esta forma. Digamos que tenemos una variable llamada eh, color principal. Se pondría var color principal y de esa forma pudiéramos acceder a ese color que tendríamos declarados arriba. De hecho, no hace falta ni siquiera sabernos todo tal cual, porque aquí nos ayuda, pero aquí está básicamente lo que mencionaba. Podemos tener algo como esto. Ah, pues aquí está color primario, color texto, tamaño tal, y ya con eso podemos estar accediendo a todo eso. Por ejemplo, también para que, no solo para los colores, para que las dimensiones de los elementos, para que los espaciados entre los elementos, que todo sea igual, en vez de siempre estarlo haciendo de manera manual y que luego, aquí porque sale rojo, supongo que, ver, es porque salió error. Mm, NPM, no, NPM no era, no recuerdo qué cosa quería hablar hace rato, pero bueno, ya me estoy saliendo del tema y me estoy distrayendo. Básicamente que para cualquier cosa en la que vamos a repetir, para una mayor facilidad de desarrollo y de mantenimiento del código, es mejor utilizar esto, la definición de variables. Tal como aquí nos dice, pues es simplemente dos puntos raíz o bueno, root, e indicar los elementos y después podemos acceder a ellos. Por ejemplo, vamos a crear acá mismo. Ahí. Y a lo mejor aquí tenemos color principal. Y a lo mejor nuestro color principal es mm, así. A lo mejor ese es nuestro color principal. Y a lo mejor de color secundario, o bueno, ahorita ocupamos color secundario. eh, color claro. Y aquí ponemos no completamente blanco, pero blanco. Y luego color oscuro. Y a lo mejor no tenemos completamente negro, sino que tenemos algo como algo así. Entonces, cada vez que quisiéramos elegir uno de esos tonos, simplemente, por ejemplo, que el color de nuestra barra de navegación sea, y ya se lo indicamos, color principal. Y a lo mejor queremos que nuestros enlaces dentro del contenido sean de esa forma también. Color negro. Bueno, cuando algo lo queremos negro, pues lo queremos negro, pero bueno, aquí,
A lo mejor hacemos uno más oscuro, algo así. Ponemos eso. Aquí simplemente estoy cambiando un poco las cosas. Color secundario, color claro. Ahí está. Entonces, aquí ya no tuviéramos ningún color. Entonces, cada vez que ocupáramos un color, lo indicamos y acá está todo, en nuestra paleta de colores de que vamos a usar en nuestro diseño. Cuando queremos actualizar eso, lo cambiamos aquí, se cambian todo. Además de que no tendríamos que estarnos aprendiendo como tal el color para siempre estar aplicando el mismo código de color. De esa forma, tenemos algo como esto. Y aquí, por ejemplo, bueno, los tonos que elegí son horribles. Si también quisiera que al pasar el cursor por el enlace aquí, pues también lo podemos aplicar sin necesidad de siquiera saber cuál era el código, el código del color. Simplemente hacemos esto. No, ¿qué estoy haciendo? Así. Y entonces, ya cuando paso el cursor, pues ahí está. Obviamente los tonos los puedo elegir más fácil. Y de hecho, la ventaja que tenemos es que ahora los podemos cambiar súper fácil. Podemos poner aquí color principal. No, es que es demasiado claro. Algo así, no. Es horrible, pero bueno, se entiende la idea. Ahí está. En marketing le decimos colores corporativos o colores de marca institucionales. Juan, mándame mi API, jaja. Hola, hola. De hecho, al rato voy a revisar eso porque algunas no se estuvieron mandando. Al rato lo voy a revisar antes de dormir. Así que hoy te debería de llegar. Necesitas principalmente colores para botones, incluyendo hover, el footer, navegación, footer, enlaces, hover. Sí, y también, por ejemplo, algo que yo hago, no sé qué tan común sea, es que yo no he desarrollado mucho para empresas, he desarrollado mucho, pero por mi cuenta. Aquí yo también lo hago para los márgenes, márgenes internos, márgenes externos, para no estar siempre haciendo padding y inventándome dimensiones y luego en un lugar mayores y en otro menores y me están marcando de quién sabe qué número. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, eso lo podemos seguir haciendo, ya son solo prácticas de programación y todo eso, pero si ni siquiera diseño tenemos estructura, ¿para qué hacemos tanta cosa? Aquí otra cosa que podemos hacer, de hecho, es la siguiente. Algo que sucede comúnmente en las páginas en la actualidad, gracias a lo grande que son los monitores, es que no necesariamente por tener un monitor así de ancho, vamos a hacer que la letra, que las palabras vengan desde acá hasta acá, que el texto esté desde orilla a orilla. ¿Por qué? Porque vamos a estar así y pues no queremos leer así. Algo que sucede entonces en prácticamente cualquier página. Wow, pongo una que no está en el menú así. Pero bueno, básicamente en cualquier página, tanto en el menú, aunque este no es el caso, como en el contenido, vemos que hay como de por sí, digamos, un margen de hasta dónde llega el contenido. No es que esté desde acá hasta por acá. Así alcanzamos a apreciar en todo. Vemos ahí más o menos hacia dónde llega y no pasa de ahí, solo en algunos elementos. Obviamente esto también depende del tipo de web y entonces para esto hay dos formas de, bueno, muchas formas de hacerlo. Una es que literal todo el contenido solo llegue hasta eso y otra cosa es que los elementos como la barra de navegación, la sección, el footer, sí ocupen, hasta me quito los lentes, las gafas, sí ocupen todo el ancho, pero que sus elementos lleguen hasta poquito más adentro. ¿Por qué? Vamos a ver qué sucede. Si yo por aquí, por ejemplo, directamente en el body, cosa que así ni siquiera debería de ser, quizá debería ser un elemento div, native grab, bla, 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 otras cosas. Pero bueno, básicamente si aquí hacemos algo como que el ancho sea 800 píxeles, esto lo ponemos display block, ponemos margin 0 auto. Así, pues ya hicimos que tenga ciertas dimensiones, pero ¿qué sucede? Que nunca va a haber nada por acá.
A lo mejor yo quiero que sí, que en mi menú tenga esas dimensiones, que ahí sea donde se muestre, pero que de todos modos acá se siga viendo este mismo tono, el morado, azul, lo que sea eso. Entonces, para ello vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Si te manejas con medidas, generalmente para cosas básicas se utilizan de 2 a 4 píxeles y sus múltiplos. Sí, exactamente, así es como lo manejo yo. De hecho, comúnmente en los margen, en los padding, pongo como 8 píxeles o así. Bueno, dependiendo de qué cosa. Eh, si va a haber propaganda de Google. Si la barra, hazla sticky. Sí, exactamente, eso está muy bien. Bueno, a ver, bueno, básicamente a lo que estamos, que luego me pierdo de por sí. Creo que soy súper malo explicando. Esa es una forma de hacerlo, pero eso lo va a hacer en todo el contenido. Otra forma en la que se puede hacer es, de por sí, tener o unos márgenes ya establecidos dentro de nuestros contenidos, nav, section, footer, o mejor dicho, unos padding a los lados, o un elemento como tal. Vamos a ver. Si yo, por ejemplo, hago lo siguiente, que nav, que section y que footer tengan de padding a la izquierda 320 píxeles. No, ¿qué estoy haciendo? Padding left. Pues esta se supone que es una forma de solucionarlo, porque los elementos siguen estando a lo ancho de la pantalla, pero tiene 320 píxeles libre aquí y 320 píxeles acá. Pero ¿qué sucede con esto? Que... mm, ya se me fue lo que iba a decir. Ah, sí. ¿Qué tal si yo quiero, en vez de indicar cuánto va a tener de vacío a los lados, indicar de qué tamaño debe de ser lo de adentro? Porque ¿qué sucede? 320 píxeles a los lados, así se ve en esta pantalla con esta resolución. Con otra resolución, 320 píxeles va a ser más, va a ser menos y no se va a alcanzar a ver el contenido. Por ejemplo, imaginemos una pantalla 720. Esto es una pantalla 720, así queda. Ok. ¿Qué sucede con una 2560 por 1440? Que así queda. ¿Qué sucede si aquí pues sigue siendo un montón de espacio para texto? Entonces, lo que debemos de hacer más bien es indicar de qué tamaño, de qué ancho es lo que queremos que quede nuestro contenido. El ancho máximo que puede tener sin importar eh, cuánto va a tener de padding aquí y acá. No nos interesa indicar como tal estos valores, sino más bien el tamaño de esto. Se puede hacer con un cálculo que del ancho de la pantalla, menos 300, bla, 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 menos 800, qué sé yo. Pero en vez de hacer eso, mejor podemos hacer lo siguiente. Podemos generar algún tipo de elemento, div. Cuando no hay una etiqueta exactamente de lo que queremos, podemos utilizar div, que simplemente es un bloque, una división en nuestro HTML, y nosotros pues ya le podemos indicar el nombre que queramos. Por ejemplo, le podemos indicar Grapper o quién sabe qué tanta cosa. Vamos a poner aquí hola, solo para indicar que podemos poner cualquier cosa. Podemos hacer esto. Las tabulaciones son simplemente para que el desarrollador pues aprecie más fácil dónde empieza y acaba un elemento, pero básicamente si aquí pongo más o menos espacios da igual. Tenemos esto. Este elemento quizá es el que nos va a indicar dónde sí va a haber algo de contenido. El elemento como tal, la barra, va a ocupar todo el ancho que queramos, pero a lo mejor ponemos por acá lo siguiente, que el elemento hola, obviamente no es el mejor nombre, tenga como máximo 800 píxeles, que sea tipo bloque y que esté centrado. Que por cierto, mejor sería una clase. ¿Cuál es la diferencia entre div y class? Básicamente que clases pueden tener muchas.
¿Cuál es la diferencia entre ID y class? Que clases pueden tener muchas, identificador solo uno. Aquí podemos tener otra, y centrado, y que quién sabe qué, y que quién sabe cuál, y identificador pues solo pudiera tener uno. Y que se pone un punto en vez de un hashtag, almohadilla, símbolo de gato, de numeración, como le llamen. Listo, aquí parece que nada cambió, pero realmente cambió. ¿Qué fue lo que hicimos? Esto de por aquí. Simplemente nosotros aquí indicamos el ancho y ahí lo tenemos. Así, sin importar las dimensiones de la pantalla, esto va a ser más grande, más pequeño. ¿Por qué? Porque lo que nos va a dar el tamaño de esto, pues es como tal lo que indicamos. Esto va a tener de ancho 800 píxeles. Aquí, más espacio acá. Aquí hay menos espacio aquí, menos espacio acá, pero porque lo que está intentando respetar es lo que nosotros le indicamos aquí. Que de hecho, si hiciéramos algo como border, un píxel, solid, red, ahí vemos exactamente el inicio y el final. Acá nunca va a haber nada. ¿Va a estar qué? Pues esto, la sección, nav, footer, pero como tal, no, como dentro de ese nav, dentro de ese section y dentro de ese footer, todos nuestros elementos están dentro de la clase hola, pues ahí es hasta donde pueden llegar. Que por cierto, esto que puse aquí ni siquiera es necesario porque el mismo navegador ya nos da distintas cosas. Damos clic derecho. ¿Por qué no puedo dar clic derecho? Inspeccionar. Cuando yo paso el cursor por algún elemento, aquí, ¿por qué hay tanto style? Qué miedo. Vámonos. Ah, ya sé por qué es. Por las extensiones de AdBlock, AdWord que intentan intentan ocultar todos los anuncios. Aquí vemos que conforme voy presionando en algún elemento, mientras voy pasando el cursor, me dice las dimensiones de cada uno. Ahí en nav, pues tiene el ancho completo. Entro y hola, tiene esa dimensión. Entro y este es otro elemento. Entro y aquí está otro. Me los va mostrando tal cual sus dimensiones y todo eso. También desde ahí se puede. El problema con div es que no es una etiqueta semántica, algo de lo que adolece mucho WordPress, por ejemplo. Pero Google ya no está muy fino con la semántica de las webs estos días, jeje. Sí, exactamente, tal como lo mencionas. El problema de div es que no indica qué es eso. Digamos, por ejemplo, y de hecho antes pasaba mucho más todo esto, se usaba puros divs, y a lo mejor en vez de usar nav, yo puedo directamente en vez de usar nav, section, footer, article, bla, 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 en vez de todo eso, poner todo dentro de divs y yo ponerle los nombres que quiera. Visualmente puedo hacer que se vea igual, pero Google, como sabe cuál es la cabecera, cuál es el título, cuál es el artículo, etcétera. El usar las etiquetas correctas, más que de forma visual, ayuda a que algoritmos sean los que entiendan bien qué es cada cosa. De lo contrario, si todo lo aplicamos como div con los nombres que queramos, pues Google no va a saber cuál es el artículo. No va a saber, por ejemplo, cuál es lo importante. Con el paso del tiempo, Google ha ido mejorando en todo esto. Pero pues qué mejor que si tengo un título principal, sea H1. Que si tengo un párrafo, pues que sea la etiqueta párrafo. Que si tengo tal, que sea la etiqueta tal. Eso ayuda muchísimo más. Y de hecho, pues sí, en WordPress, por ejemplo, pasa mucho eso. Antes más, pero sigue pasando. Bueno, además de que hay un montón de código. Aquí vemos un H1, vemos que todo esto está dentro de article, vemos que acá hay un footer, pero aún así vemos un montón de divs de un montón de cosas que quién sabe qué cosas serán. También esto también depende de bueno, más o menos de la plantilla y de los plugins. También se puede seleccionar las clases y partiendo de la sección y el div. Sí, sí, exactamente. ¿Dónde iba por acá? Bueno, ahí está. Básicamente eso. En vez de tanta teoría y buenas prácticas, no hay que aplicar buenas prácticas o lo que sea, no hay que ver tanto a fondo a eso, sino más bien cómo dar diseño. Solo hemos dado diseño a lo de arriba y llevamos 1 hora 5 minutos de directo. Así que ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle diseño a footer. Vamos directamente por acá, ponemos footer, y ponemos por aquí background color y a lo mejor nosotros teníamos de nuestras variables color oscuro y queremos que el texto sea nuestro color claro y queremos que los enlaces
No, creo que los enlaces se van a ver bien. A ver, ahí básicamente tenemos esto. Que por cierto, esto debería de ocupar todo, pero pues bueno, pues, si no tenemos nada de contenido aquí, ¿cómo va a funcionar eso? Ah, algo que nos puede servir al momento de estar desarrollando es Lorem Ipsum. Lorem Ipsum básicamente es un algoritmo que nos genera estilo texto, que no significa nada, es simplemente algo como esto. Y esto nos sirve pues para poderlo copiar y pegar y tener como donde va a ir texto, cómo se vería al momento de estar diseñando. Podemos, bueno, de hecho, a lo mejor si hago clic derecho a inspeccionar, puedo traer directamente los párrafos. Exactamente. Copiamos esto, quitamos este div. Ahí. De hecho, aquí hasta creo que, sí, dar formato al documento. Podemos hacer que automáticamente nos intente mm, hacer que el código se vea bonito poniéndole los espacios y cosas necesarias, aunque ese que se vea bonito es relativo, porque pues depende de cómo nosotros desarrollemos el código. Ojo, que el código se vea bonito para el momento de estar viendo el código. Eso no cambia el diseño de esto. Aquí, pues aquí estamos viendo cómo esto funciona actualmente, que de hecho, por alguna extraña razón, quité esto de por acá. Y entonces tenemos el texto desde la izquierda hasta la derecha. De hecho, esto se... Bueno, no, así está bien. Ahí está. Así es como se ve actualmente. No tenemos un margen más grande entre cada párrafo. ¿Por qué? Porque pues yo creo el navegador ya lo tenía, pero nosotros aplicamos que a cualquiera quitarle el padding. Entonces podemos por aquí, en algún lado, hacer que los párrafos tengan un padding mm, de 8 píxeles, arriba y abajo, y a los lados nada. Ahí está. Así se ve mejor. Podemos agregar título, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí más o menos ya vamos viendo cómo va quedando eso. Pues también podemos agregar un H1 para ver cómo se vería. Ahí. Se ve horrible, por cierto, el H1. Y acá de abajo vamos a poner unas cuantas cosas para hacer más bonito el footer. En primer lugar, dependiendo de cuántas cosas vamos a tener en el footer, en el pie de página, porque hay páginas que tienen un montón de cosas y hasta tienen, como quien dice, varias secciones del footer. Y hay otras, como por ejemplo Nicho Brain, que solo dice Nicho Brain es un producto potenciado por Nicho Pro, que de hecho casi ni se alcanza a apreciar. Supongamos que lo queremos hacer simple, que aquí simplemente dice, yo qué sé, Nichonauta 2024. Todos los derechos reservados. Supongamos simplemente algo como eso. Aquí, ¿qué sucede? Pues en primer lugar que ni siquiera está centrado. Está ahí a la izquierda. Con lo cual, una forma de centrarlo, no lo vamos a aplicar, sería hacer esto. Ponerlo dentro de una etiqueta center. Hacemos eso y por lo menos ya está centrado. Pero en vez de hacer eso, podemos hacer directamente los... Bueno, esto quizá debería de ir dentro de otro elemento y yo qué sé, pero aquí como va a ser tan simple, solo haríamos que el texto dentro de footer esté alineado. Esto lo ponemos directamente en el CSS. Y ahí está, parece que no cambió nada. Pues no, porque visualmente no cambió, pero en el código sí. Acá tenemos esto. Así como tenemos eso, también vamos a poner padding. Vamos a hacer que tenga 64 píxeles arriba y abajo, y a la derecha y a la izquierda, da igual. De estos va a estar centrado. Y listo. Bueno, quizás es demasiado los 64 píxeles, pero ahí ya va tomando forma. Ahí vamos viendo cómo queda todo. Ahora, no, pero me gustaría, tiene muy poco espacio de 800 píxeles, me gustaría que fuera mayor. Entonces, nos venimos para acá y en hola, a ver, otra cosa, vamos a aplicar esto. Ok, ahí está bien, supongamos. Y cuando la pantalla o ventana sea menor a eso, ¿qué va a suceder?
que tengo que hacer scroll horizontalmente. Además de que los float, ahí vemos uno de los detalles de por qué es mala práctica, pero aquí estamos viendo esto. Entonces, queremos que sí, que tenga ese tamaño, pero que también pueda ser menor. Porque de hecho hasta vamos a ver cómo se vería esto en dispositivos móviles, aunque aún ni le damos diseño responsive. Se supone que lo íbamos a hacer hace rato y al final nada. Ah, otra cosa. Se supone que en la actualidad deberían de estar pensados los diseños principalmente en móviles y que las cosas que de móviles a PC se van a ver diferentes, aplicarle un CSS distinto al tamaño de la pantalla grande. Aquí nosotros le estamos dando diseño inicialmente de acuerdo a un escritorio y a partir de ahí le vamos a hacer modificaciones para móviles, pero se supone que debería de ser al revés. Aún así, bueno, detalles, volvemos a lo mismo. Eh, Evolucionó de tal manera que incluso en Body utilizamos etiquetas como header, main, footer, exactamente. Eso está muy bien. De hecho, no agregué main. Un placeholder, ¿a qué cosa? Hay una extensión de Chrome que se llama SEO OnClick. Es buenísima para ver la estructura HTML de la web. Sí, exactamente. Sí la he probado, pero comúnmente casi no uso extensiones. A ver, bueno, ¿qué iba a hacer? Ah, sí. Lo que es que me distraigo y como hay tanto por hacer, al final se me olvida. Lo que comentábamos, que quizás si queremos este tamaño, pero que si la ventana sea menor o la pantalla, pues que no tenga que hacer scroll horizontal. Entonces, por eso aquí se pone tamaño máximo, tamaño máximo, pero que quizá el tamaño por defecto sea 100%, el máximo este otro. Así, si la pantalla es menor, pues va a ocupar el 100%. Si la pantalla es mayor a 1024 píxeles, pues 1024, no va a pasar de eso. Al hacer esto, parece que no cambió nada, pero al cambiar esto de tamaño, ahí estamos viendo lo que sucede. Si es menor, pues toma el 100%. Si es mayor a 1024, pues toma 1024. Eso en páginas antiguas no sucedía para nada, y ya desde hace como 10 años esto es muy común, que debe de suceder así. Eh, A esa práctica se le llama Mobile First, exactamente. Y de hecho, eso hasta, bueno, es distinto, pero hasta Google también lo utiliza, de que navega en las páginas como si fuera dispositivo móvil. Muy bien, muy bien. Para todo esto, de hecho, bueno, es algo lógico. No hace falta comúnmente escribir todo esto. Todo esto que estamos haciendo comúnmente, digamos en el 90% de las veces, no se hace. O porque se usan plataformas que ya tienen una base y simplemente se hacen modificaciones desde una interfaz, desde un asistente, o directamente metiendo código, pero solo para modificar cosas. Y además de eso, de lo contrario, aunque estemos aplicando código, existen o frameworks que son básicamente como WordPress, pero para programación, o sea, ya tienen muchas cosas hechas, en vez de quizá de yo indicar la forma en la que quiero que un elemento esté centrado o qué sé yo, simplemente indico como un pequeño código que ya va a aplicar todo el código que debería de aplicarse para cuando quiero algo centrado. Supongo que se entiende como accesos directos, como código ya escrito. Y de lo contrario, en vez de frameworks, pues por lo menos existen cosas como Bootstrap, si se escribe así. Aunque bueno, esto cada vez está más en, bueno, no desuso, pero ya hay más competencia, que básicamente son código ya escrito para hacer diseños más rápido. En vez de yo indicar con un montón de código cómo hacer una gráfica, cómo hacer una tarjeta, cómo hacer un botón, etcétera, etcétera, aquí ya viene escrito simplemente botón centrado, botón a la izquierda, botón 30%, tres columnas en esta sección, qué sé yo, aquí ya viene mucho eso. Y de lo contrario, pues también podemos descargar plantilla. Plantillas HTML, descargar. Esto quizá es más común para cuando estamos desarrollando un sistema y que básicamente lo que queremos hacer es conectarlo a una base de datos. Pero como tal, ya la interfaz, pues más o menos ya la descargamos. Podemos descargar en cualquier página cosas de estas, sean gratuitas o de pago, y a partir de ahí podemos comenzar. Descargar para Windows, ¿qué?
¿Cómo que descargar para Windows? Windows, Mac, WordPress y Joomla desde la página de descarga. Wow, quién sabe qué tanta cosa viene aquí. Pero bueno, básicamente eso, se pueden ya descargar códigos hechos. Porque, ¿qué sucede? Se supone que haciendo todo desde cero es lo mejor, porque no hay código basura, todo lo controlamos nosotros, etcétera, etcétera. Pero esto, ¿cuánto tiempo nos va a tomar? Por ejemplo, imaginemos, no es que WordPress es lento porque mete un montón de código que no necesitamos y quién sabe qué y quién sabe qué tanto. Ok, ponte a hacerlo desde cero a ver cuándo acabas. Comúnmente tenemos que lograr un equilibrio entre rápido desarrollo y que funcione bien. Venga por acá. Para poder adaptar el contenido de la pantalla se utilizan medidas relativas y no absolutas. Sí, de hecho, hasta por ejemplo, algo que a lo que yo tampoco me acostumbro mucho es directamente a utilizar PX. Muchas veces ni siquiera en la fuente, en la letra, se utiliza como tal el tamaño en píxeles. ¿Por qué? Porque no es lo mismo 18 píxeles en una pantalla que en otra. Y a mí más que me interese cuántos píxeles ocupa la letra, me interesa que tenga cierto tamaño para la vista. Y entonces ahí se utilizan otras cosas, pero de todos modos el uso de PX todavía es bastante común, porque a pesar de que, por ejemplo, mi teléfono tenga de resolución Full HD o 2K o lo que sea la pantalla, aún así, cuando entra a una página web no toma 100% las dimensiones reales, sino que toma otras. Toma a lo mejor como 320 de ancho o algo así al navegar en páginas. A ver, voy a revisar algo rápido que me salió por acá. ¿Recibiste tu compra? Ah, no, eso no. Eh, Oh, wow, me están ofreciendo algo de trabajo, pero bueno, no sé si lo acepte. A ver, listo. Entonces, estamos ya más o menos con esto. Y pues así como lo estamos aplicando aquí, ¿qué está sucediendo? Que esto mencionábamos que a lo mejor la barra de navegación, a lo mejor el footer va a ser igual en todos lados, con lo cual esto lo pudiéramos separar. Esto más que en HTML se puede hacer mejor directamente cuando se hace el código en PHP. ¿Cuál es la diferencia? A ver, si yo aquí hago esto, con el rayos lo tengo entre tanta cosa. ¿Qué cambió? No cambió nada. ¿Qué es lo que cambió? Que cuando un archivo es HTML solo se puede poner código que se descarga, se ejecuta, se interpreta en el navegador, en el cliente, en la persona que está entrando a la página. Esto sucede lo mismo con CSS y con JavaScript. PHP, aunque hay muchos otros lenguajes, se ejecuta en el lado del servidor. Esto se llama front-end y back-end. Front-end es esto, el cliente, back-end, pues es la parte del servidor. Una cosa es lo que se ejecuta como tal en el navegador y otra lo que se ejecuta en el servidor. ¿Qué sucede, por ejemplo, hasta en WordPress, por ejemplo? Mm, yo entro a michonauta.com y no significa que dentro de mi hosting haya un archivo que tenga esta imagen, que tenga este diseño, que tenga este contenido aquí, sino que todo es como muy dinámico. Esto está dentro de una carpeta que a su vez hay una URL en la base de datos que nos lleva hacia ahí. Este título, estas migas de pan, este widget de aquí, este contenido está en distintos lados. Esto está en algún plugin, en alguna, bueno, en algún lado de la base de datos. Esto está en otro lado de la base de datos. Esto a lo mejor ni siquiera está como tal en la base de datos, sino que se genera a partir de donde estamos, de la URL. Esto es un H1 que es el título de esa entrada en la base de datos. Esto es el cuerpo de esta entrada de la base de datos, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede entonces? Pues que no es que yo dé clic derecho y vea todo el código, toda la base de datos y que desde aquí pueda cambiar lo que me muestra, sino que directamente a mí como cliente me entrega como si fuera un HTML, ya tal cual, que es todos estos elementos. Pero no significa que realmente esté así, sino que
con PHP, por ejemplo, suceden un montón de cosas en el servidor para que luego me entregue como resultado esto. Por ejemplo, hay páginas web que quizá tienen una calculadora online y a lo mejor todo se hace directamente en el navegador. Pero ¿qué sucede cuando quiero descargar quizá o convertir algún archivo, algún video o subir? ¿Por qué lo tengo que subir? Pues si lo estoy haciendo en el navegador, que ahí suceda todo. Pues porque a lo mejor se requieren ciertas cosas del servidor para que funcione. Esto es muy simple. Cuando hacemos algo en ChatGPT, no es que se ejecute en nuestro navegador. Se ejecuta en los servidores de OpenAI y a nosotros como HTML nos regresa la respuesta. Entonces, PHP, a pesar de que tenemos aquí exactamente el mismo código, pues es porque se puede aplicar código HTML, pero también código PHP, que este va directamente en el servidor. Si yo aquí, si hacemos algo como lo siguiente, ay, ¿cómo se programaba en PHP? Si lleva punto y coma y no lleva ahí paréntesis, ¿verdad? Ahí vemos un hola. Ok. La tasa de vida actual de la transmisión es mayor que el valor recomendado. Y Bootstrap no fue actualizado hace meses. Hoy en día se piensa que ya es un proyecto abandonado, por eso Tailwind está ganando más popularidad y hay uno nuevo conocido como Panda. Sí, también había otro que me llegó a gustar, que creo que estaban haciendo, usando los de Crowdsoul para todo lo de su plataforma, pero no recuerdo cuál era. Se usa REM en porcentaje y otros. Sí, exactamente, en vez de PX, en vez de píxeles, PT. No es hate, bro, pero qué denso sos con las buenas prácticas. Obviamente está bien aplicarlas, pero más vale hacer que quedarse pensando. Exactamente, pero aquí estamos mencionando cómo funcionan realmente las cosas. Porque, ejemplo, diario puedo comer cosas fritas, pero no es una buena práctica para mi cuerpo. Una cosa es lo que hacemos y otra es lo que se debería de hacer. Y pues si aquí estamos tratando de explicar, aunque sea un poco de cómo se hacen las cosas, una cosa es lo que yo haga y otra cosa es lo que recomiendo hacer. Por eso también lo está comentando mucho. Andy lo sé, pero para ayuda a memoria de Juan, él verá si lo aplica o no. Al fin y al cabo es su página web y no la mía para recomendaciones, pero las recomendaciones están de buena fe. Sí, exactamente. Entiendo el punto de los dos y estoy intermedio entre los dos. A ver, entonces, ¿qué sucede aquí? Agregamos este hola. Ahí está escrito. Vamos a ver el código. Ahí está. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo el demás código lo estamos viendo igual, pero aquí no vemos el código de alrededor, solo vemos que dice hola? Porque esto está sucediendo en el servidor y el resultado pues lo está agregando a nuestro HTML. Por ejemplo, ay, es que ¿cómo se hacía aquí? Var, suma igual a 2 más 3. Creo que aquí se pondría punto, ¿no? O se pone así, sí, así. Vamos a ver si... No, no es var. ¿Cómo se ponen aquí? Ay, pues es entero. ¿Cómo rayos se hace? Suma igual a 2 más 3 entero. Así también. Ahí está. Esto es lo que tiene el estar desarrollando mucho tiempo en un lenguaje y luego pasarse a otro. Ahí está. Básicamente, ¿qué sucede aquí? Nosotros aquí en el código tenemos una variable en la cual es un espacio en memoria dentro del servidor, de la ejecución del servidor, en el cual tenemos distintos datos que se están procesando, etcétera, etcétera, y luego el resultado lo mostramos. Aquí están sucediendo cosas en el servidor. Generó un espacio para guardar un dato. Hizo esta operación, la ALU del procesador, bueno, la unidad aritmética lógica, que antes eso era por separado del procesador, pero bueno, eso son otros temas. Hizo la operación, la guardó por aquí, luego imprimió esto en pantalla junto con el valor que tiene esto. ¿Qué sucede por acá? Solo vemos eso escrito. Ay, ver código.
Ay, pues acá lo tenemos. Y parece que realmente es un texto simplemente ahí pegado, parece que no está haciendo nada. De hecho, yo hace tiempo tenía una plataforma en la que en la página principal siempre indicaba, cuando entrabas, cuántos usuarios había registrados. Y funcionaba de esta forma, obviamente no con un cálculo, sino que se conectaba a la base de datos, bla, 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 o tenía contaba cuántos usuarios había registrados y decía usuarios registrados en este momento. Y entonces siempre mostraba el valor actualizado. Y alguien que según él era muy listillo programando, que decía que yo era un mentiroso y sabe qué, esto era en la página bokuweb.net, una que tenía hace como 3 4 años. Ya no sé ni cuánto tiempo ha pasado. 3 quizá, o 4. Fue en el 2020, creo. Bueno, básicamente ahí, según esa persona no es cierto. Yo de vez en cuando entraba a cambiar el valor, que porque él vio en el código y aquí no había ninguna operación ni nada. Pues no. Si es una ejecución de la base de datos, eso no se realiza directamente en el cliente. Se realiza en el servidor y el cliente obtiene la respuesta. Si aquí ahora cambiamos esto y digamos que se hacen más cosas, pues al cargar acá, así no es cierto, ahí no realizó ninguna operación, ahí está pegado el valor tal cual. Sí, porque no se está ejecutando en el cliente, en el navegador, se está ejecutando en el servidor. De PHP no sé nada, bro, ahí sí estoy perdido. JavaScript, Python, los tres sí los conozco bien, pero PHP no. Los tres te refieres a C, C Sharp y C++ o C++. Es servers y de rendering, entonces yo también estoy algo perdido con PHP. PHP es casi igual que C, solo con la diferencia de esto de las... bueno, es estilo estructura C, Java y ese tipo de cosas. El if se hace igual, el for se hace igual. Listo, más o menos así. Entonces, así como esto, también podemos hacer lo siguiente. Era include o requiere. También había requiere y include. Bueno, include. Y aquí se podía hacer algo como esto. Vamos a ver si aún me acuerdo. Si en vez de nosotros tener como tal nuestra barra de navegación, tenemos en el código lo siguiente. No. mm, de hecho, esto se puede simplificar más. Creo que hasta se puede poner simplemente así. Vamos a ver si es cierto. Parece que esto no funcionó. Resource home.html. Bueno, es que aparte ni siquiera sé cómo era el include. Aquí estoy realizando muchas cosas sin saber. Básicamente aquí lo que quiero hacer es la parte en la que se vuelve más dinámico todo. ¿En qué sentido? En vez de siempre estar agregando nuestro código, ay, para empezar puse home, no es el mejor nombre para eso, nav, para que cada vez que yo quiera que se muestre el menú, pues que se muestre el menú tal cual como está acá. Así, sin importar en qué código, en qué parte, en qué cosa estamos intentando mostrar el menú, siempre se mostraría el mismo menú. Quiero modificar el menú, solo lo modificaría aquí, no en un montón de archivos, con lo cual para el mantenimiento del código es mejor, para hacerlo más dinámico es mejor, y pues para hacerlo más pequeño, porque si tengo 10.000.php o 10.000.html y en cada uno esta parte repetida, pues sería mucho más pesado que tenerlo una sola vez. Que por cierto ahí es donde funcionan bien los compresores. El punto .zip, punto .7zip, esos algoritmos. Si tuviéramos 10.000 archivos en los cuales cambiaran distintas partes, pero una parte fuera igual, digamos que en el diccionario de ese compresor se indicaría algo como
Es una descripción muy tonta. Eh, menú comprimido. Menú. Digamos que hubiera como una parte que indicaría en el diccionario de la compresión de, cada vez que esté la palabra menú, entonces va a ir este texto. Con lo cual, dentro de todo lo demás, es como si aquí pusiera, y aquí ahora va menú, y bla, bla, bla. Con lo cual, en vez de siempre estar escribiendo todo el código completo, pues lo comprimiría, lo instanciaría, no sé cómo decirlo, lo referenciaría a solo tenerlo una vez y indicar cómo sería. Así es como funcionan los compresores. Por eso, cuando ya lo comprimimos una vez, si intentamos comprimir ese archivo, pues ya no hay mucho que comprimir porque pues ya tiene como esas lógicas aplicadas. Pero bueno, me estoy saliendo mucho del tema y además esto ni siquiera está funcionando. O llevaba 2 puntos o qué. Vamos a buscar con PHP. Digo, con ChatGPT. Aquí ya explotó por completo. Vamos a decirle por acá. Así. Ruta absoluta. Ay, sí es cierto. Sí, ya lo pensaba yo y tiene todo el sentido. ¿Qué está sucediendo aquí? Vamos a ver algo. Boku Web. Se puede hacer lo mismo con, por ejemplo, los títulos de YouTube. Sí, esos tres, ¿eh? C Sharp, yo lo aprendí muy poco, me gustó, pero no es mi favorito. Hola Juan, buenas noches. Una pregunta que no tiene nada que ver con el tema. ¿Haces servicios de crear tienda web online en Shopify? No, nunca he utilizado Shopify. Exacto, además es molesto estar programando algo que ya tienes hecho. Así es, básicamente crear componentes. Lo creas una vez y lo utilizas en todas partes. También haces un cambio y se actualiza en toda la web. Exactamente. Ese sí es una buena práctica que sí es recomendable tener. Es el clásico don't repeat yourself del programador, exactamente. También otra cosa que sucede mucho al desarrollar es escribir una línea, ver cómo va. Escribir otra, ver cómo va. Y en este caso, pues es solo interpretar. Pero ahora imaginemos que sea un lenguaje en el que se tiene que compilar y ejecutar, que básicamente es convertir el código al lenguaje máquina para poderle dar doble clic y ejecutarlo. Eso también es una mala práctica, uy, yo mencionando tanto eso de mala práctica, porque no avanzas mucho. Es mejor tener la idea, implementarla y luego ya ver cómo va funcionando, en vez de con cada línea estar intentando ejecutar. Pero bueno, aquí básicamente lo que está sucediendo es lo siguiente. Esto no tiene sentido por algo muy simple. Esto no se está ejecutando en el navegador, se está ejecutando en el servidor. Con lo cual, este resource nav.html no es dentro de aquí, o sea, dentro de nuestra carpeta, en este caso, htdocs de XAMPP. No es esto. Es como esto se está ejecutando en el servidor, en el sistema, en este caso es la misma computadora, pero si fuera otra, fuera directamente, ay, aquí como, no sé usar Mac, auxilio, aquí está. Es esto, directamente el disco duro, desde el disco duro, desde la raíz, está buscando la carpeta resource.html. Resource diagonal nav.html. Con lo cual no. Más bien, desde donde está este archivo, ¿hacia dónde se va a dirigir? Desde donde está este archivo va a entrar resource nav.html. Ahora, no solo necesariamente puede entrar a archivos que estén como tal visibles, que estén dentro del htdocs. Puede irse a otro lado y de hecho esto es muy bueno por temas de seguridad. Digamos que tenemos algún archivo con API Case. No voy a tener ese archivo dentro de la carpeta htdocs para que Python, PHP puedan acceder, pero que también a lo mejor una persona lograra entrar a apicase.txt y que lo encontrara o qué sé yo. Lo mejor sería ponerlo fuera. Entonces pudiéramos tenerlo en la raíz a pickcase.txt, con lo cual desde el puerto 80, desde nuestro Apache, no pudieran navegar, o por lo menos fuera de htdocs. Ahí estamos dentro de htdocs. Ponemos 2 puntos, ahí nos salimos. En vez de estar aquí en htdocs, estamos ahora. Es que este es un acceso directo, no es el mejor ejemplo.
pero en vez de estar aquí, es como si estuviéramos ahora acá. Pongo otros dos puntos y es como si estuviéramos por acá. Así podemos navegar, porque recordemos, volvemos a lo que estábamos mencionando, PHP funciona en el servidor, con lo cual al hacer esto no está tomando las rutas de aquí. Aquí es como si esto fuera la raíz, pero eso de raíz no tiene nada. Eso es una carpeta dentro del servidor. La carpeta en este caso, dentro de SAMP, la carpeta htdocs. Así que aquí sí se usaría de esta forma porque es a partir de donde está el archivo hacia dónde va a entrar. ¿Cuál es la diferencia entre include y requiere? Ahorita vamos a ver. Ahí está, sí funciona. Y también si pongo include debería de funcionar. La diferencia es la siguiente. Cada vez que use include, puedo incluir de nuevo eso. Cuando pongo requiere, vamos a ver si es cierto que estoy en lo correcto. Ah, pues también sucedió igual. Bueno, básicamente de todos modos, la diferencia es que include por fuerza lo intenta incluir y requiere es como... Es más, vamos a preguntárselo a ChatGPT para que andemos con cosas. Son dos instrucciones que se utilizan para incluir archivos en un script. Ambos se utilizan para cargar y ejecutar archivos externos en un script de PHP, pero hay una diferencia clave entre ellos en términos de cómo manejan los errores. Aquí está, exactamente. Include, si el archivo especificado no se encuentra, emite una advertencia e-warning, pero continúa ejecutando el script. Y con requiere, pues tal como indica, se requiere, con lo cual, si no pudo incluir el archivo, ¿qué va a suceder? Que va a dar error. Es lo que veíamos hace rato. Si hacemos esto, ahí, ahí no carga nada. Si hacemos esto, sí carga. ¿Cuál es la diferencia? Que con include, si no lo pudo incluir, se sigue ejecutando el código. Con requiere es obligatorio que lo incluya. Si no lo incluye, no carga nada. Esto es bueno, por ejemplo, imaginemos que es un código en el cual requiere primero de una conexión a una base de datos. Digamos que ese es el archivo que genera la conexión a la base de datos. Si ni siquiera se pudo conectar a la base de datos, pues no debería demostrar lo demás, porque va a mostrar puro interfaz vacía y con errores, y a lo mejor es hasta un problema de seguridad, de que muestre realmente cómo funcionaría todo. Aunque bueno, de todos modos, con PHP y otras cosas, se puede hacer que cuando estemos desarrollando, sí nos muestre los errores aquí, pero que ya cuando esté en producción no los muestre aquí. Que los vaya escribiendo en un archivo llamado error.log o algo así dentro del servidor. Pero bueno, básicamente esa es la diferencia. En este caso, yo preferiría que siga mostrándose lo demás, no importa que no haya encontrado el menú. Y bueno, ahí está básicamente. Así como lo tenemos aquí, pudiéramos hacer lo mismo para el footer. Haríamos esta misma parte. Ahora, vamos a ver aquí una cosa más. Ahí está, funciona bien. Mm, bueno, aquí hay dos cosas que podemos también hablar al respecto, pero ahorita lo hacemos. Puedes verlo y ejecutarlo a la vez que lo realices con preprocesadores como por ejemplo Prepost. No es el mejor, pero es gratis. Sí, también había otro que no recuerdo el nombre, que nos burlábamos mucho en la universidad de un compañero porque lo utilizaba, pero ya no recuerdo ni el nombre. Que así tenías dos columnas, de un lado ibas escribiendo el código y del lado derecho se veía lo que ibas haciendo. Astro JS es muy bueno para ese tipo de sitios, además carga como un rayo. Hola, hola, llegué tarde, comienzo desde el principio. Saludos a todos. Saludos, bien, Juan. Medianoche en Argentina, me voy a descansar. Termino de ver el directo mañana. Queda grabado, ¿no? Sí, así es. Saludos. URL relativas y absolutas, ¿no? Sí, exactamente. Y abrazos a todos. URL absolutas cuando, bueno, ya de por sí empiezas con una diagonal y ese tipo de cosas, pero bueno, ya son cosas que también nos estamos saliendo mucho del tema del desarrollo. Aunque bueno, esto ni siquiera es un curso como tal, simplemente es, pues aquí entretenernos un rato haciendo este tipo de cosas. ¿Cuánta gente somos? 15. Ok. Y abrazos a todos, vaya, abrazos. ¿Qué sucede, por ejemplo, si ocupamos lo que mencionábamos hace rato? Una conexión a una base de datos.
¿Para qué una conexión a una base de datos? En este caso estamos simplemente haciendo como una interfaz inicial, pero a lo mejor, una vez dándole en iniciar y una vez haciendo el login, vamos a tener una interfaz en la que desde el menú va a haber algo diferente, que a lo mejor en vez de decir iniciar y registrarse, va a decir el nombre del usuario y a lo mejor al pasar el cursor o al dar clic nos va a llevar a otras opciones de la cuenta, cambiar datos de la cuenta, cerrar sesión, etcétera. Pero ya de por sí, aquí nos aparecería el nombre del usuario. Con lo cual, si nos aparecería el nombre del usuario, no pudiera ser esto HTML. ¿Por qué? Porque un HTML, digamos que no es dinámico, no podemos aquí cambiarle cosas. Tuviera que ser PHP, por lo menos esa parte, para una vez que esté hecha la consulta y que esté activa la sesión o lo que sea en PHP y la consulta en la base de datos sobre el usuario, que aquí, ahorita vamos a ver por qué sale no bien puesto los tonos. eh, digamos que se realizó ya en otro lado. Sería algo como esto. Ya tenemos varias variables ejecutándose en el servidor, que una de ellas a lo mejor nos dice el usuario, el nombre de usuario de la sesión actual, y entonces esta sería una forma en la que lo ocuparíamos. ¿Qué sucedería? Que ahí no lo necesitamos como .html, porque .html solo se ejecuta en el navegador. Como tendríamos parte que se ejecuta en el servidor, tuviera que ser PHP. Ahora, ¿y en qué parte se supone que está toda la ejecución de lo demás y quién sabe qué tanto? Pues a lo mejor, al inicio del código, vendría un requiere, aquí sí un requiere, porque si no se hubo la conexión ni la consulta, pues ¿para qué nos sirve lo demás? Y tuviéramos algo como, a lo mejor tenemos BD, que es una subcarpeta, y a lo mejor tenemos con, que es conexión.php. Si se logró hacer la conexión a la base de datos y se inició la sesión y quién sabe qué tanta cosa, a lo mejor dentro de ese archivo se generó en algún lado la variable, el espacio en memoria, en el cual se indica el nombre del usuario. Entonces, como todo eso ya se realizó aquí, pues ahora dentro de acá sí pudiéramos obtener ese dato. Y esto entonces es súper dinámico. ¿En qué sentido? Es, cuando agregamos este requiere, imaginemos que en vez de estar este texto aquí, es como si directamente esto nos estuviera indicando que aquí, bueno, vamos a hacerlo acá. Es como si en vez de esto, estuviera pegado esto directamente por acá. Igual lo de acá, que en vez de eso estuviera pegado su código ahí. Si por ahí estuviera el código en el que le da valor a sesión usuario, y bla, 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 sesión usuario igual a Juan, pues entonces por acá, al imprimir sesión usuario, pues ya nos dice que es Juan. Con lo cual parece que está muy raro. A ver, pero esto se ejecuta por acá y luego lo que se ejecutó por acá, de todos modos, lo podemos consultar acá en otro archivo. No, es que no lo estamos consultando en otro archivo. ¿Por qué no lo estamos consultando en otro archivo? Porque el que estamos ejecutando es este. Si estamos ejecutando este, entonces se hace esto, pero desde este mismo, se hace esto otro, pero desde este mismo, con lo cual, como todo lleva un paso a paso, se realizó eso y ahora se realiza esto de acá. Así que aquí sí existe esa variable. Si directamente entráramos a esa función, pues ahí no existiría el sesión usuario, porque ahí en ningún lado se generó. Pero a lo mejor desde acá sí se haya generado. Y de hecho aquí estamos viendo otra cosa. Aquí ni siquiera tiene diseño. ¿Por qué? Porque el diseño no está aquí. Aquí ni siquiera en ninguna parte se indica la hoja de estilo CSS ni nada. Acá es donde se indica. Y como lleva, em, como el código siempre es paso a paso, línea por línea, pues esto, que es el diseño, todo CSS, ya está en nuestro index.php. Cuando lo estamos ejecutando ya está todo. Por eso, al llamar a esto, al agregarlo aquí, pues ya está teniendo el diseño que tenemos acá, porque también esto es como si aquí estuviera todo el código CSS. Supongo que se entiende, simplemente estoy mencionando cosas pues como por simple lógica de desarrollo. Y aquí parece que ya sabe qué hice por acá. Pues esto. Este requiere no existe, por eso no imprime lo demás. Ahí está. Y acá
Este es PHP actualmente. Y, oh, creo que me acabo de dar cuenta de algo. Vamos para atrás. No se puede, creo que incluir de esta forma otro PHP, creo. Este es HTML y acá ponemos HTML. Y listo. ¿Qué rayos está pasando? PHP. Estamos en la home. Include resources nav.html. Yo veo todo bien. Nav, include. Si pongo esto da error. No estoy entendiendo. Ah, ya entendí. Estábamos más abajo de lo que era. ¿Qué sucedió ahí? Y esto a veces pasa. No es que estábamos muy abajo, es que estábamos así. Y como aquí en Mac ni siquiera se ve el scroll, la barra de scroll, pues solo hasta que dice scroll se notó. Entonces, aquí vamos a poner include. ¿Por qué? Por lo mismo. No importa que no encuentre el archivo, pues que lo demás lo siga viendo, cuando menos. Somos 13 personas y creo que ha sido demasiado denso lo que hemos estado haciendo. Llevamos 1 hora 47 con este código, muy, muy simple, pero creo que interesante. Aquí más que estar desarrollando, el objetivo, por lo menos que yo tengo con estos videos, no es como tal hacer un curso de desarrollo, porque no soy un experto, ni mucho menos, ni como tal cual desarrollar lo que dice el título, sino más bien estar viendo este tipo de lógica y cosas que suelen suceder al momento de desarrollar. Pudimos haber avanzado más rápido si no hubiéramos puesto tanto ejemplo de cosas que pueden pasar y que se puede de una forma y que se puede de la otra, pero creo que está interesante más que nada entender la lógica. ¿Por qué? Porque a pesar de que probablemente nunca lo desarrollemos de esta forma las cosas, por lo menos podemos entender un poco cómo funciona todo para en dado caso de al estar ejecutando algo, más o menos saber cómo está funcionando y por qué tiene cierto comportamiento o por qué puede dar un error. Porque repito, lo que mencionábamos hace buen rato, es muy poco probable que así sea la forma en la que desarrollemos las cosas comúnmente, porque es lento para grandes plataformas. Para plataformas sencillas es muy rápido. En este caso, para esto sería muy, muy rápido. En unas 2, 3 horas queda completo el sistema, probablemente, si ya sabemos lo que tenemos que hacer y si no nos ponemos a hablar. Pero para proyectos grandes, como esta no es la mejor forma, de todos modos nos puede ayudar a, pero ¿por qué en PHP me pasa esto? ¿Pero por qué tal cosa en PHP? ¿Pero por qué en WordPress tal? ¿Pero por qué en WordPress tal cosa? Ya más o menos podemos tener una idea de cómo es que funcionan las cosas. Por ejemplo, una cosa adicional que vamos a hacer quizá ya antes de terminar. Si yo aquí hago background color, red, guardar, si yo recargo, a lo mejor ni siquiera se aplica. Vamos a ver. No se aplicó. Recargo. No se aplicó, no se aplicó, no se aplicó, no se aplicó. ¿Qué está pasando aquí? Básicamente lo que está pasando es que comúnmente los navegadores están preparados para tratar de optimizar los recursos que utilizan tanto como cliente como servidor, así como no tener que estar recargando siempre todo, porque a lo mejor puede cambiar como tal el contenido, pero quizá no el diseño. Entonces, el código CSS, la primera vez que entramos a una página, obviamente tiene que cargar todo. Todos los archivos externos CSS, JavaScript, que es para dar funcionalidad, bla, bla, bla. Pero las siguientes veces, a lo mejor solo recarga el HTML. Lo demás se queda de cierta forma como caché en el navegador. En este caso no es en el servidor, es en el navegador. Entonces, a pesar de que yo haya cambiado algo por acá, como ya entré en el pasado de esa página, se queda el diseño CSS anterior y no el nuevo. En este navegador, entro desde otro dispositivo y está aplicado. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, también nos suele suceder en WordPress, sin necesidad de estar haciendo todo desde cero. ¿Y qué sucede ahí? Además de vaciar la caché del navegador y otras cosas con plugins y otras cosas, si presionamos en Mac, Command o en Windows, eh, Control Shift R o Command Shift R,
Lo que sucede es que se intenta recargar absolutamente todo. Intenta volver a cargar todos los archivos, no solo el HTML. Control Shift R, ahí está. Ese es un claro ejemplo de lo que sucede al hacer esto también en WordPress. Y en WordPress no tocamos nunca CSS probablemente, pero al instalar un plugin, al cambiar una plantilla o lo que sea, esto suele pasar. Una cosa adicional. Entonces, si yo esto mismo lo hago aquí, ¿va a pasar lo mismo? No, no va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí está en el HTML, que es el que siempre se recarga. Si yo aquí, sin necesidad de vaciar caché ni nada, recargo, siempre va a cambiar. ¿Por qué? Porque a pesar de que los CSS y los JavaScript externos no los vuelva a actualizar cada vez, sino después de cierto tiempo, el HTML sí. Y esto, ok, es código CSS, pero está dentro de nuestro archivo HTML del que estamos viendo. Con lo cual eso también es una ventajilla, quizá, el agregar a veces código ahí, aunque no es lo mejor. Y otra solución muchas veces, porque a ver, ok, digamos que yo ya cambié el diseño de mi página y ahora el main.css es completamente diferente. Ay, bueno, aquí se aplicó bien porque pues cambió completamente el tamaño del archivo. Pero bueno, digamos que es completamente diferente. Ya le cambié el diseño a mi web y la gente que va entrando va a presionar Control Shift R si algo le funciona mal o para ver la nueva interfaz. Nadie va a hacer eso. Entonces, para eso se puede hacer algunas cosas a nivel de servidor para indicar cierto tiempo que va a volver a revisar esos archivos o forzar a que los vuelva a revisar. El detalle es si el navegador no hace caso. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Lo que se puede hacer es no escribir todo el código acá para que siempre se esté actualizando. Lo que se puede hacer es lo siguiente. No cambiamos el código completo acá, no tenemos aquí el código escrito, pero cambiamos el archivo al que hace referencia. Según el navegador ya tiene descargado de alguna vez main.css, pero no tiene el 2. Entonces, ¿qué va a intentar hacer? Descargarlo. Es nuestro mismo archivo, solo le cambiamos el nombre y pues ya lo cargaría. Y esa es una forma de hacer que las personas no tenerles que decir, no, es que presiona Control Shift R, porque a lo mejor a veces ni siquiera funciona haciéndolo así. Y además, en el celular, ¿cómo haces Control Shift R? Y simplemente de esta forma se arregla. Así, si acá cambiamos... Ah, esta vez sí se aplicó. Bonita cosa. Eh, Black. Sí se está aplicando. Pero si no se aplicara, pues que no importa. En vez de Control Shift R, cambiamos el nombre del archivo y el archivo al que hace referencia acá. Intenta cargar el nuevo archivo y asunto arreglado. Y listo, creo que por el día de hoy esto ya es más que suficiente. Hemos hablado de muchas cosas, creo que es un directo demasiado denso, pero creo que estuvo interesante. Esto no es un curso, es simplemente estar aprendiendo ahí un poquillo sobre la marcha y listo. Así que pues creo que por hoy estuvo bastante, bastante bien, a una hora en la que se supone que no debería de hacer transmisiones, pero que saqué algo de tiempo y listo. Ahorita me voy a poner a responder correos y a enviar cosas a gente que no lo han recibido. Muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron en la transmisión. Me pongo a hacer eso y luego a dormir. De nuevo, muchas gracias y goodbye.